Gato entregaba $2,000 todos los días a su dueño. Cuando lo siguió y vio de dónde lo sacaba, no paró de llorar. Fernando, un renombrado científico que no creía en nada ni tenía ningún tipo de fe, conocería el amor de Dios gracias a su gato, un animal muy especial que le cambiaría la vida para siempre. Los gatos son animales profundamente intuitivos. No es para nada casual el hecho de que en algunas culturas de la antigüedad, como la egipcia, llegaran a considerarse animales sagrados. Lo cierto es que tras su mirada enigmática y andar sigiloso, los gatos esconden una capacidad de intuición bastante fuera de lo común. Hay quienes afirman que estos animales son capaces de detectar los estados de ánimo de las personas que atraviesan por un mal momento emocional o físico y entonces se acercan para mitigar la pena con su compañía. Pero Fernando no era una de esas personas con la sensibilidad para identificar esta capacidad de los pequeños felinos. Él era un hombre completamente racional, ateo desde que tenía memoria de sí, y no creía en ningún tipo de historia que no fuera verificable a través de la experimentación científica. Los animales eran para él un simple conjunto de materia biológica que se volvía inorgánica una vez cumplían su ciclo vital y morían. De hecho, Fernando vivió los primeros 30 años de su vida odiando a las mascotas. Consideraba que tener que limpiar sus desechos constituía una pérdida de tiempo y que los ladridos de los perros o los maullidos de los gatos eran ruidos molestos que lo desconcentraban de su actividad intelectual. Y es que, desde que era tan solo un niño, Fernando se hizo consciente de que su inteligencia era fuera de lo normal. Era un genio, un superdotado. Pero la inteligencia no lo es todo en la vida. El ser humano es un conjunto integral de aptitudes físicas, mentales y emocionales. Llevar una vida plena es saber establecer un equilibrio entre estas tres esferas del ser. Quien solo cultiva una de estas facetas desequilibra automáticamente su existencia. Y si se trata a tiempo este desequilibrio y se sigue insistiendo en él, el resultado puede llegar a ser un ser humano fracasado, una persona que más allá de su fama o su éxito, queda encerrado en una cárcel de infelicidad y amargura. Y esto fue precisamente lo que le terminó ocurriendo a Fernando. El primero en descubrir que era un superdotado fue su padre, que se vio sorprendido por las preguntas profundas que le realizaba a su hijo. El hombre era un profesor universitario obsesionado con el estudio. Dicha obsesión había sido tal que su mujer, una vez dio luz a Fernando, entró en una depresión de la que nunca pudo salir producto de la falta de atención de parte de su marido, y un día se suicidó. Su esposo solamente lamentó quedar como el encargado de criar al niño, lo cual consideraba una molestia, pues era una tarea que le quitaba tiempo para estudiar. Pero cuando descubrió que Fernando era un genio, todo cambió. Desde entonces, su padre se entregó por completo a cultivar en él esa genialidad de la que la naturaleza lo había dotado. Fernando no supo lo que era asistir a un colegio, pues toda la educación la recibió de parte de tutores privados que se encargaron de desarrollar su inteligencia de manera acelerada. Eso hizo de él un genio de las matemáticas, pero también lo convirtió en un joven sin ninguna capacidad de relacionarse con otras personas, una persona huraña y amargada que no sabía lo que era el amor ni la felicidad. Cuando su padre murió, Fernando no tuvo ninguna necesidad de salir de la mansión en la que se mantenía aislado del mundo. Su padre era dueño de una gran fortuna que él heredó. Esto le permitió ensimismarse aún más, negándose incluso a asumir alguna cátedra universitaria, pues con el dinero del que era dueño no tenía necesidad de impartir clases para ganarse la vida. Y así transcurrían sus días. Desde que se despertaba y hasta que se iba a la cama, no hacía otra cosa distinta que dedicarse a descifrar teoremas matemáticos jamás resueltos. Fernando no sabía lo que era tener una pareja sentimental, no sabía cómo se sentía un abrazo o ir a la cama con la persona que amaba. Y durante muchos años se negó incluso a la compañía de una mascota. Pensar en limpiar los orines de un perro, tener que alimentarlo y hasta llevarlo a un veterinario cuando se enfermara, eran actividades que simplemente no podía ni contemplar, pues resultaban muy normales para alguien como él,
que exprimía su tiempo al máximo para dedicarse exclusivamente a estudiar. Pero cierto día, mientras leía la biografía de Isaac Newton, una de las personas más inteligentes que jamás ha existido, Fernando se sintió profundamente identificado con la personalidad de aquel personaje, pues también él había sido alguien huraño, que nunca supo lo que era el amor y que se dedicó por completo solo a estudiar. Pero a diferencia de Fernando, Newton sí se permitió la compañía de una pequeña gata. Escogió este animal porque, a diferencia de los perros, que son más juguetones, los gatos son animales más independientes, que no necesitan de muchos cuidados ni caricias para estar bien. Fernando no lo pensó 2 veces y decidió adoptar un gato sin imaginar que aquella simple decisión le cambiaría la vida. Durante un par de meses todo fue tal y como Fernando lo planeó. Su rutina intelectual continuó con normalidad y su gato se convirtió apenas en un habitante silencioso de la mansión. Pero una mañana todo cambió. Esa mañana, al despertar, Fernando encontró en la sala de la casa varios fajos de billetes que, al contarlos, resultaron ser nada más y nada menos que $2,000. La cifra no emocionó al hombre, que ya era dueño de una gran fortuna. Como no creía en nada paranormal, no supuso en ningún momento que se tratara de un fenómeno extraño, sino que supo enseguida que había sido su gato quien le había llevado aquel dinero. No entendía cómo ni por qué, pero decidió dejar pasar el suceso. Guardó el dinero y se puso a estudiar. Pero cuando el fenómeno se repitió al día siguiente, Fernando comenzó a preocuparse. Seguía sin creer que hubiera algo misterioso en el asunto, pero no quería meterse en problemas si alguien lo acusaba de estarle robando dinero. Así que volvió a guardar los otros $2,000 por si alguien hacía el reclamo, demostrar que él no se había robado nada y devolverle su dinero. Pero cuando el fenómeno se repitió por más de una semana, Fernando comenzó a pensar que algo raro había en todo aquello y decidió seguir al gato para descubrir de dónde estaba sacando el dinero. Lo que descubrió le cambió la vida por completo. Fernando no tuvo que caminar mucho. El gato entró a una de las mansiones vecinas del mismo conjunto residencial en que vivía. Los jardines eran amplios y quizá por eso nadie sintió el olor nauseabundo que sí pudo percibir él una vez entró en la casa. Y es que allí, al interior de aquella mansión, Fernando encontró el cadáver del dueño. Era un anciano millonario que, al igual que él, toda su vida había sido un amargado a quien no se le conoció nunca un amor. Pero este hombre además era un tacaño cuya obsesión por proteger cada centavo lo llevó a no hacer uso de los servicios bancarios para evitar pagar impuestos. Su dinero lo guardaba en una habitación de la mansión y era de allí de donde el gato de Fernando tomaba diariamente los $2,000 que iba y llevaba hasta su casa. El dueño de la mansión había muerto hace semanas de un infarto, pero sin nadie que lo echara de menos, su cuerpo se había podrido allí lentamente en medio de una fortuna incalculable. Fernando llamó a las autoridades para que recogieran el cadáver. Mientras aguardaba, rompió en llanto. Sus dogmas científicos no eran capaces de contener aquella enseñanza espiritual que le había transmitido su gato. No sabía cómo explicarlo de manera racional, pero era evidente que el animal había querido darle una lección de vida. La soledad voluntaria solo conlleva a una muerte triste y miserable. Son los lazos y los afectos con los demás seres humanos, y no solo nuestras capacidades mentales, los que nos convierten en personas especiales y hacen de nuestras vidas experiencias dignas de ser vividas. Desde entonces, la vida de Fernando no volvió a ser la misma. Nunca abandonó su amor por las matemáticas, pero aprendió a distribuir su tiempo y ahora, además de estudiar, dedicaba parte de su vida a meditar, a hacer ejercicio y salir de su mansión a conocer personas. Fue entonces cuando conoció a María Fernanda, que se convirtió en el amor de su vida. Juntos cuidaron al gato como si de un hijo se tratara. Si el video te gustó, no te olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.